consta de dos grandes entrenadores con Luis Aragonés, que en pau descanse, y Héctor Raúl Cooper. Hombre, primero menciona a dos personas a las cuales, bueno, Luis en paz descanse y con Héctor, que son amigos y personas a las que yo admiro mucho y que he tenido la gran suerte, la enorme fortuna de poder trabajar con ellos. Y además con Héctor encima, hoy, después de ser profesional, porque cuando son profesionales no puedo ser amigo, pero hoy sí que me considero un gran amigo. Y después, en cuanto a Boro, yo le puedo decir que yo conocí a Boro de algún vestuario, de algún partido en contra que jugamos en su momento. Ya lo he conocido ya más personalmente. Para empezar, considero que es un gran tipo y, por supuesto, y por encima de todo, yo creo que si hay una palabra que le define es un hombre de club. Eso sería la gran cuestión de Boro, o sea, una persona que vive en Valencia, que lo sabe todo, que tiene una experiencia tremenda y que para mí hablar con él pues, es una fuente de información y de opinión importantísima. Y finalmente quiero decir que como entrenador es obvio y es evidente, y no hace falta que lo diga Mateo Alemán, que está haciendo un enorme trabajo, un trabajo fantástico. Desde que cogió el equipo y mire, en fútbol yo siempre digo que hay muchas opiniones, todo el mundo opina, pero hay una cosa que no es cuestionable, son los números. Y los números de Boro son esos. Si Boro no continua la banqueta, perquè no vol, perquè el club estima, per el que siga, Boro continua sí o sí en el club. Eso es evidente. Vale. Jo no el veig com a delegat de Mateu Alemany. Bueno, casi le diría que en el supuesto de que el día que deje Boro de ser entrenador, que puede ser cualquier día en los próximos 3 años. 20 años, no digo que quede claro. Largo me lo fiáis con Dios de Río. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ojalá. Sería un buen síntoma. Sería el millor síntoma. Pues entonces, evidentemente, él trabajará para el club. ¿Cómo y de qué manera? Pues dependerá. Es un hombre que está capacitado para trabajar en tantas cosas y aportar tantas cosas al club que en fin, un lujo para el Valencia tener. Acabo de puntualitzar vostè en esta matisació, en esta resposta, unes declaracions fa 2 setmanes a Onda Cero on es desprenia d'aquella conversa que tenia clar el lloc que ha d'ocupar Boro quan deixara la banqueta, que no anava a ser delegat. Donava la impressió de que la decisió ja estava presa i Boro no anava a continuar. Està matisant vostè aquestes declaracions. No. ¿Se van a interpretar mal? No las matizo en absoluto porque me remito a las mismas declaraciones y son exactamente lo mismo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que ahora recalco el tema porque la otra vez que lo había dicho, mire, si no siguiese, y a partir de ahí hablé de otras cosas, me quitaron la parte de si no siguiese y me dijeron, con esto se entiende que no sigue. Entonces, no me vale, ¿no? Entonces, bueno, por eso, y en prevención, preventivamente, no por ustedes, sino porque esto se oye en todos sitios, aquí me cortan trozos, entonces lo digo así de claro, ¿no? Lo especifico así de claro, precisamente para evitar ese tipo de malas interpretaciones erróneas. Luego Boro no está descartado. Por supuesto. No pateixi que així lo de si no siguiese també m'ho tallaré. No pateixi que si no siguiese així també m'ho tallaré. Sí que és evident que Boro, i no és una qüestió ni de club, ni de Mateu Alemany, ni de Peter Lim, té una cosa a favor i una en contra, per a mi. La cosa a favor és que ell, amb el seu treball, està fent que siga complicat que el dia de demà el club hagi d'explicar a la gent si vol no continuar que no continuï. I això és un mèrit, no és un mèrit del club, és un mèrit de Boro. No és una cosa. Bueno, eso, el mérito está claro que es lo bien que lo está haciendo, pero eso no quiere decir que ni sea más complicado ni menos complicado. Lo está haciendo muy bien y ya está. Popular y popular, ¿verdad? Quiero decir, no, pero yo quiero decir que yo estoy acostumbrado a tomar las decisiones profesionales pensando en el interés general del club, no en lo que sea fácil, no en lo que sea
popularmente aceptado o tal. Yo creo que las decisiones que se toman en un club tienen que estar tomadas en función de la convicción que tenga el club respecto a esa decisión, pero con eso no quiero decir nada más ni nada menos. I després hi ha un hàndicap que no és culpa de Bono, que ve heretat per la situació del club, que és que especialment les últimes tries de l'entrenador, però ja la cosa ve de molt abans fins i tot d'arribar al mèrit. Jo creia que des que va marxar d'una any de València, i és una evidència, ha tingut que com a mínim destituir un tècnic per any, excepte l'any de Nuno Espíritu Santo, si no hi haguera hagut tanta errada en la tria de tècnics, alguns que han sigut jugadors o de la casa, o continuïs més arriscats com el d'Allestaran o experiments com el de Levi, jo crec que probablement, i és una impressió personal, no sé si vostè està d'acord o no, Bono tindria molts més números de ser entrenador temporal. Mire, en lo que respecta a mí, por supuesto, entenderán que a mí en los condicionantes históricos me afecta un poco, ¿no? Porque no lo he vivido, no he participado, por lo tanto, no me afecta al propietari sí. A mí no me afectan en mi decisión. Una pregunta molt clara. ¿Vindrà Peter Lim a Mestalla abans que s'acabe la Lliga? La pregunta se tiene que hacer a él, no a mí. No tengo constancia. ¿Y qué tal cuando estuvo en Singapur? No sé si no se conocían. ¿Qué impresión sacó de Peter Lim y cómo ve al club, cuál es el máximo accionista? Bueno, yo la impresión que me quedé, ya la he manifestado varias veces, es que le vi con muchas ganas de que el Valencia recupere el nivel que todos sabemos que debe tener y por tanto haciendo cosas y pensando cosas para que eso suceda, ¿no? Muy motivado, sí. Es queda poc temps si jo vull donar preguntes concretes i respostes algunes concretes, si és possible, de Mateu Alemany. Jo m'ho entenc bastant. Sí, no sé, per això li ho dic. Són les preguntes que li demanem a la gent. Tenim un canal de Twitter, la gent s'expressa i, per exemple, AMR Mestallero pregunta ¿en qué punto está la multa de la Unión Europea? ¿Afectará la planificación deportiva de la temporada que viene? Está en el punto de que están los abogados trabajando y por tanto esperamos una resolución favorable a nosotros. Eso es lo que esperamos. ¿Afectará? No, en principio no está previsto, entonces, porque yo siempre creo que voy a ganar. Pregunten també si se van a baixar el preu dels abonaments a l'estadi per a la pròxima temporada, tenint en compte que no hi ha Europa. Bueno, este año tampoco no ha habido. No, el tema de abonos va a salir en unas semanas y es un tema que estamos en estudio. Això preguntava fill de la Taronja. Preguntava abans per Moiret per si anava a vindre Lima, està ja fa un any que no assoma molt per així, i jo li pregunté el mateix que Carles Blancas, què vol Lim? Li ha dit per què va comprar el València i què vol d'aquest club? Perquè la impressió general és un punt de transacció de compra i venda de futbolistes. No, en absoluto. Yo creo que lo que quiere Peter Lim y lo que me he manifestado es lo que quiero yo, ganar. Pregunten si hi ha alguna cosa de sponsor per la propera temporada. Está el departamento de marketing trabajando, pero no está completado. Però pot haver sponsor? La pregunta directa és pot haver sponsor la temporada vinent? Hombre, a mí me gustaría que lo hubiese porque significan ingresos para el club y lo necesitamos, por lo tanto, esperamos que sí. El club parla de 10 milions, després de 8, després de 5 per la samarreta, per dos assignaria un sponsor y no estic tirant per terra el club de la samarreta. Pero así como no hablo de los futbolistas y de la negociación, no hablo de operaciones de sponsors. Entre otras cosas, no las llevo, pero aunque la llevase. Perfecte. Hi ha un tram de preguntes una miqueta més vistes fora del món del futbol. Jo no sé abans Paco o Sala volen fer alguna del món del futbol. No, el tema del Mestalla li volia preguntar. Del no Mestalla, també hi ha preguntes del no Mestalla. Bueno, me han puesto un poco en situación, ¿no? Porque realmente tampoco tenía mucho tiempo de ir más allá de las urgencias que teníamos, ¿no? Pero sí que me han puesto en situación. Yo creo que en 2 o 3 semanas estaré en condiciones de poder aportar una postura oficial del club. Porque, ya digo, estoy en estudio, quiero estudiar mucho más la situación, necesito pedir una serie de informes y prefiero no pronunciarme. Pero ahora mismo, día de otro es un tema que evidentemente
cualquiera entenderá que es fundamental para el futuro del club. Claro. Por lo tanto, me lo tomo como una de las cuestiones que no eran urgentes, pero es prioritaria. Jo la següent pregunta és com dèiem, fora del futbol, si se va por fer alguna No, jo crec que... Però la gent hi ha moltes inquietuds al voltant de Mateu Alemany, si no alemany. Vostè està... Tengo la inquietud de que mi vida particular es preservarla al máximo. Bueno, però igual alguna sí la pot contestar. Sí, Ahora otra pregunta, la mallorquina, la sobrasada, amb mel, amb formatge o sense res? A mi m'agrada. Tot sola i coenta. Tot són I econòmic. cuenta. Molt coenta. Cinc de baix, cinc de baix. I l'ensaïmada? Spicy, que diuen. L'ensaïmada, la gent també pregunta, chocolate, caballo d'ángel o... Guisa. Guisa. Cinc de baix, també. Grisa. Lo otro son inventos comerciales. O sea, lo auténtico es... L'altre no poden dir que són inventos per a guis, però no. No, bueno, comerciales, pero sí, a mí, por ejemplo, con crema me gusta mucho. Quan diu guisa, quan dius sense res? Sense res. Després tenim una pregunta així, que vaig tenir un dia una certa polèmica en el El programa. chocolate d'àngel no m'agrada molt, per exemple, jo particularment. Tengo una altra pregunta culinària, no té relació amb Mallorca ni vostè, però bueno, hi ha molta gent que té inquietud perquè un dia durant un partit, a voltes els partits són avorrits. I un dia van preguntar, ¿qué le meterá a sopar? Y se me contestaba, pues tinc això, jo sopia allò. I se va generar un debat al voltant de si la tortilla de querella ha de portar ceba o no ha de portar ceba. O sea, vostè pensa que ha de portar ceba o no? Tortilla patata? Sí. Sí, absolutament. ¿Qué porta ceba? Sí. Sí. Vamos. Acaba A este hombre... És una opinió personal. A este hombre presidís el criteri, però vamos, de matar. I molta ceba. Molta ceba? Sí, molta. Le voy a preguntar, ¿la paella le agrada? ¿En serio? Sí. I se de mon pare especialment. Sí, compare. Sí, mon pare fa unes paelles. Amb brou de peix que peix que Paella, diguem, amb els ingredients de Mallorca. Bueno, no, paella de marisc, o paella de gambes, o paelles en rap i gambes. Ya sabes que los Mixta, valencianos son també. fundamentalistes en este tema. Sí. Jo sé que la paella autèntica se queda, això no vol dir que això... Voy a frenar. Algun més... No, és de mon pare, és de mon pare. Ja, ho sé, que este components més sentimentals que li han portat per així per València, que han dit, passa a tastar la autèntica. Pues encara no l'he tastat, el qual crec que és un fallo de ser-me un torn. Pues sí, això és un fall important. La paella és el plat culinari valencià per excel·lència, però jo li recomano que no deixi de provar l'arròs al forn, que és un arròs molt valencià, menys conegut, a mi personalment... No, és sec, però va... És que no és especialitat de Manolo. No, escolta, per banda, és un arròs valencià. Que convideu quan Això està bé. Un arròs al forn, és que arròs al forn està bé molt bé. Després de 50 minuts... Per això, com a mínim tenim que acabar així. Antes de que se me passi, per molt d'anys a vosaltres. Moltes gràcies. I als nostres oients, perquè sé que avui és un any a pie de canya. Ahí estem. I per lo que m'ha dit el meu cap de premsa ho portau bastant bé. Sí. Algun dia fem una miqueta bots, però bueno, això parlarem. Bueno. Senyor Alemany, Gràcies. moltíssimes gràcies per atendre 90 minuts. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Ara.